Hola a todos, bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje. Hoy vamos a hablar de la posibilidad que nos ofrece Excel de trasladar datos de una matriz a otra, o lo que comúnmente se conoce como cruce de bases de datos. Para esto vamos a utilizar una fórmula. Entonces, si estamos aquí, vamos a avanzar hasta fórmulas, fórmulas de búsqueda y referencia, buscar B, aplicamos esta fórmula, ahí tiene la descripción, le damos Enter y empezamos a configurar los argumentos de esta función. Primero debemos tomar un dato como referente sobre el cual vamos a servirnos para atraer o para alimentar datos de otra fuente. En el siguiente espacio vamos a la otra matriz que ya he preparado previamente y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, en este caso no le vamos a tener en cuenta estas dos columnas que no tienen ningún dato registrado, no hay ningún problema, y vamos a identificar o numerar cada columna con un dígito. Partiremos desde la primera columna que tenga datos, esta matriz. En este caso, aquí el código de identificación será la columna 1, apellidos, nombres 2 y así sucesivamente. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio. Tomamos el código de referencia, que sería este código de identificación o la cédula, y vamos a llevar a la otra matriz los nombres de la persona a la que le corresponde. Marcamos todos los datos de esta matriz y aquí vamos a marcar la columna en la que se encuentra el dato que queremos atraer a la otra matriz. Y en el último espacio en donde tenemos la palabra rango, vamos a ingresar 0 para fijar el espacio de búsqueda. Queremos un dato exacto que solo se corresponda con este código. Le damos a aceptar y tenemos aquí ya nuestro dato traído de otra base. Aquí le damos doble clic y automáticamente habremos traído estos datos de otra base. Vamos a hacer un ejercicio más complejo. Supongamos que estos datos de aquí no los tenemos en esta base y los vamos a traer de otra fuente o de otra matriz. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Fórmulas de búsqueda, buscar B, nuestro código de referencia, que es la identificación, nos vamos a la otra matriz, marcamos la información desde el código de referencia, y aquí empezamos a buscar los datos que necesitamos. Vemos que este dato que nos refiere al apellido 1 se encuentra desde nuestra matriz fuente en la columna número 3. ¿Listo? Vamos a borrar esto. Entonces vamos a ingresar el dígito 3. Ponemos aquí el 0 para fijar los datos y le damos clic en aceptar. Tenemos aquí entonces el dato que necesitábamos. Lo mismo haremos para los siguientes campos, pero en este caso solamente arrastrando la fórmula. Cuando hacemos este proceso, tenemos que verificar lo siguiente. En la estructura de la fórmula, aquí vemos que tenemos como referencia esta celda, que es la E2, en donde está identificada el código de la cédula. Volvemos sobre esta celda
y observamos que hubo un movimiento cuando arrastramos la fórmula. Tenemos que esto volverlo a codificar de la misma manera. Entonces, volvemos sobre esta celda y aquí modificamos la estructura cambiando por el nombre de la celda. Nos va a salir aquí el mismo nombre. Entonces, si observamos acá en la matriz fuente, tenemos aquí numerado nuestras columnas. Si queremos seguir alimentando datos hacia la derecha, vamos a tener que tomar como referencia estos números, que mentalmente los vamos a guardar para poder ir modificando nuestra fórmula. Entonces, pasamos a la matriz y aquí vamos a seguir modificando. Si en este caso, con este dígito, obtuvimos el primer apellido, tendremos que seguir avanzando hacia la derecha. Aquí tendríamos que colocar el número 4, tendríamos el apellido 2. Aquí tendríamos que hacer la misma operación, cambiar esta celda, seleccionar la celda, aquí cambiar el dígito que le sigue, que sería el 5, aquí volver a hacer lo mismo, identificar la celda de referencia, poner el siguiente dígito, aquí hacer la misma operación, cambiar este dígito por el siguiente, aquí volver a hacer lo mismo y cambiar el dígito por el siguiente, que sería la columna 8. Listo. Una vez que tenemos esto, lo que debemos hacer es un doble clic aquí y ya tendremos la matriz completa. Automáticamente hemos alimentado esta base de datos desde una externa o desde otra matriz. Aquí obviamente tenemos valor 0, ND, cuando no tenemos un valor referencial, es decir, que en nuestra matriz no existe este dato está vacío. En el caso de que tuviésemos alguna información registrada aquí, por ejemplo, en este caso la variable nos pide que pongamos masculino o femenino. Vamos a identificarlo con una letra. Vamos a poner aquí femenino, solamente para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Y ya tendremos automáticamente los datos acá reflejados. En este proceso es importante que no dejemos los datos con esta fórmula. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan algún movimiento acá, van a perder datos automáticamente. Por ejemplo, si quiero borrar esto, por haber circunstancia, van a ver que automáticamente desaparecen estos datos. Si yo recupero los datos, aparecen acá. Entonces es necesario que esto quede fijo. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos todo el espacio que está ahorita con la fórmula de búsqueda, copiamos el dato, nos ubicamos en la primera celda donde empezamos a hacer el ejercicio con la fórmula, le damos clic derecho y vamos a esta opción que ya la habíamos visto en la clase anterior, que era pegar valores. Seleccionamos entonces esta opción de pegado y le damos enter. En este caso ya tenemos los datos fijos y ya tendremos estos datos que no teníamos ahora completos. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Supongamos que el orden de las variables aquí es diferente. Vamos a crear aquí una columna, y vamos a poner este nombre y apellido delante del código de identificación. Tendremos que volver a ordenar esto, poniendo 1, 2, listo, estaría listo. ¿Qué pasa si yo tengo este caso aquí,
y la estructura de la matriz de la que voy a tomar este dato es diferente. Primero tenemos los nombres y apellidos y luego tenemos el código de identificación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Siempre que tengamos un dato único o un código único de referencia, vamos a tener que pasarlo a la primera columna. Lo copiamos y lo pegamos aquí. ¿Listo? Aprovechando que teníamos espacio. Y si no lo hay, hay que crear una columna insertando aquí. Le damos acá a insertar, le damos insertar columna de hoja y ya tenemos la columna disponible. Este caso no fue ese, pero bueno. No importa que no tenga un título o que no esté identificada la variable, porque este va a ser solamente nuestro punto de referencia para sacar los datos. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento. Venimos a la fórmula, señalamos el dato sobre el cual vamos a alimentar los datos que necesitamos. Vamos a la otra matriz que ya hemos preparado previamente y ahora la columna 1 será esta. La columna 2 será esta. Marcamos estos datos que necesitamos y vamos a hacer la misma operación. Necesitamos nombres y apellidos, tenemos ahí en la columna 2 y fijamos los valores. Damos Enter y otra vez tenemos el resultado. Hay que tener en cuenta que para poder hacer este cruce, previamente estos datos debieron haber sido verificados y corregidos. Es decir, que esto debe estar exactamente como se tiene en la otra matriz. Todo debe estar perfectamente validado. Caso contrario, no tendremos este resultado. No será posible. Recuerden que Excel es una hoja de cálculo y trabaja obviamente con datos exactos, precisos. Por ejemplo, si aquí hubiera un espacio, ya el dato no es reconocido. Si aquí hubiera un espacio, el dato ya no es reconocido y miren lo que pasa con la base de datos. Por eso es importante tener esto listo. De aquí, antes de realizar todos estos procedimientos, es necesario que verifiquen que en realidad los datos sean similares o por lo menos estén validados. Aquí vamos a tener que aplicar la fórmula largo para verificar la extensión de este dato. Vemos que tiene 11 dígitos y tendremos automáticamente que verificar porque aparentemente tiene 10 dígitos, pero tiene un espacio. Entonces vamos a corregir este dato y ustedes ven que empieza ya a funcionar nuestra fórmula. Una vez que hemos hecho este procedimiento, ya no ha sido necesario marcarlo esto con otro color, sino solamente aplicar la fórmula porque ya hemos hecho algunos ejercicios similares. Eliminamos y tenemos aquí el dato. Volvemos a hacer el mismo procedimiento para fijar los datos, marcamos los datos que necesitamos, copiamos con la opción copiar o control C y aquí hacemos clic derecho y nos vamos por esta opción que dice pegar valores o también podemos ir por acá y poner la opción que está aquí que dice pegar valores y listo, tenemos ya realizado nuestro cruce de datos o hemos alimentado esta base a partir de otra matriz o de otra. Saludos a todos, gracias por su atención.